Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a terminar con los pendientes que me quedaron en el capítulo anterior y seguramente que se van a sumar algunos trabajos más. Vengan a ver qué hay. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma el gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. En el capítulo anterior logré tener una cocina bastante completa. Ya podemos cocinar y fregar. Y me faltó arreglar el baño. Entonces tengo que lidiar con el inodoro de compostaje, un hueco en la pared y algunas modificaciones que hay que hacerle al inodoro. El inodoro necesitó una pequeña modificación, que fue cambiar la salida de aire de un lado hacia el otro. O sea, ya aquí no la ven porque está en el otro lado. Y eso está listo para subirlo en la autocaravana, medir y abrir el hueco en la pared. Bueno, ¿qué les parece el nuevo puesto de mando de la autocaravana? Ya aquí está el inodoro dentro del baño, aproximadamente o casi seguro de en el área donde se va a sentar, donde va a vivir. Y lo que tengo que determinar es por dónde va a salir esta manguera, que en un lado saben que se coloca el inodoro, en el otro se coloca la pared para que saque los olores. Entonces voy a medir un poquito y determinar eso. Descubrí el primer detalle que me está creando un problema aquí respecto al inodoro. El tubo por donde sale el respiradero, por donde salen los olores, se acerca tanto a la pared que me quiere traer el inodoro hacia este lado. Si en el futuro ponemos una puerta aquí, todo este mecanismo, estas manivelas van a estar chocando con la puerta. Y bueno, tengo que hacer algo al respecto. La solución me parece que van a ser unos codos, pero que tienen que ser codos de goma para que sean parecidos a esto. Algo flexible que se puede conectar en la pieza que va en la pared, pero también en la pieza que va en el inodoro. Entonces un poquito de investigación y un poco de compras. De todas maneras voy a descifrar ahora la localización donde va a ir esta conexión en la pared, para entonces poder abrir el hueco y colocar esto donde va. Estamos muy cerca de algo de afuera, así es que la única solución ahora es correr este hoyo hacia la izquierda lo más posible. No, algo anda mal. Error de cálculo. Menos mal que tenemos suficiente ancho aquí para cubrir todos los desastres estos que estoy haciendo. Ahora sí. Ok. Ya vas, otro hueco en la pared de la autocaravana. ¿Qué estás haciendo, chico? Deja la ardilla, Paquito. Por suerte estábamos usando una barrena bien fina y tuve tiempo de rectificar unos pequeños errores de cálculo. El hecho es que ya tengo el hueco traspasando la pared. Ahora lo voy a hacer ya al tamaño definitivo. Ahora que ya está abierto voy a hacer lo que casi siempre hago, y es llenar todo ese hueco ahí de silicona para sellar la madera, el aislamiento y todo eso, y que no vaya a quedarse agua por ningún lugar ahí. Bueno, creo que eso ahí adentro está bastante protegido y llegó el momento de poner el pequeñín, la rejillita del respiradero. Voy a untar un poco de silicona también
para que quede bien sellada. Lo bueno de esta rejilla estar aquí es que cuando alguien sienta algún olorcito extraño saliendo por ahí, le echamos la culpa al gas licuado. Ok, ya tengo la toma de aire esta aquí, le hice 4 huecos, conseguí 4 tirafondos y ahora la vamos a poner en la pared. Y ya está terminada la conexión del extractor del inodoro de compostaje. No está bonita, es un tareco pegado ahí a la pared, pero bueno, hay otro tareco por ahí pegado a la pared que es una conexión eléctrica para darle 12 volts al pequeñito ventilador extractor que está incluido en el inodoro. Y bueno, saben que es un baño de autocaravana y hay que mirarlo de aquí hacia arriba. Pero yo estoy contento, eso significa que podemos poner el inodoro ahí, utilizarlo. Quiero perfeccionar la situación de la manguera, conseguir unos codos de silicona que me permitan pegarla un poco más a la pared y que la manguera no esté chocando ahí todo el tiempo con la pared. Pero bueno, actualmente como está, funciona, que eso es lo importante. Una última y pequeñita cosa que me falta respecto al inodoro es arreglar el cablecito que se conecta a la pared y al inodoro para echar a andar el ventilador. Ya tengo la extensión eléctrica que va a ir desde la pared hasta el inodoro. El cable era súper largo, entonces lo acorté y lo sellé aquí. No está muy bonito, pero va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Vamos a conectarlo a la pared a ver si funciona, que es lo importante. Aquí tengo un toma de corriente que se cubre con una tapa para la hora de bañarnos, que no se moje, porque esta corriente no va a electrocutar a nadie. Vamos a conectar aquí. ¿Sienten el sonidito? Ya está. 100% terminado el inodoro. Ahora creo que antes que llegue Katia del trabajo me da tiempo a colocar el teléfono de la ducha. Oye, ¿tú te vas a duchar ya? Ya, en un momento. Wow. En un momento me estaré duchando aquí. ¿Tú te vas a duchar? Me voy a duchar yo también. ¿O no te toca hoy? ¿Me puedo duchar? Bueno, en realidad debería ducharme mañana, porque me duché ayer. Bueno, pero hay que... para probarla, ¿sabes? Hay que entrar en la costumbre de ducharse un día sí, 3 no, un día sí, 10 no. Ajá. Ni me hablen de ese tema. A ver, enséñanos. ¿Quién se quiere duchar? Yo. También está la posibilidad de bañarse sentado, ¿sabes? Bueno, lo habíamos dicho al principio. Ahora que ya tenemos cocina y baño, me voy. Antes de irme necesito fabricar algo con estas cosas que tengo por aquí. Bueno, esto es lo que tenemos. Un filtro de agua. Una válvula para abrir y cerrar el flujo. Y un acople con un trocito de tubo. Vamos a armar todo esto. Trocito de tubo aquí. Este acople por acá. Y la válvula se enrosca al filtro. Ya llegamos. No se preocupen que no me fui lejos. No voy a dejar a Catrinita y a Paquito botados. Vine aquí al pozo para llenar los tanques de agua por primera vez. Comprobar que todo funcione bien, que no hayan salideros. Y darle la sorpresa a Katia cuando llegue esta tarde del trabajo. Estoy curioso por saber cuánto le toma llenar 2 tanques de 23 galones cada uno. Ya está. Un tanque lleno.
Eso es lo que le toma a un tanque llenarse, así que aproximadamente el doble es lo que le tomará a los dos. Por ahora llené un solo tanque, solo para probar si el sistema funciona y todo, y entonces luego llenaré el otro. Ahora viene un momento súper tenso, porque voy a abrir la válvula de agua principal por primera vez, y eso significa que primero la bomba de agua debe empezar a funcionar, y segundo, todas las tuberías se van a llenar de agua, y es cuando sabremos si hay algún salidero o no. La cuestión es que yo voy a estar aquí atrás, voy a esperar a que la bomba funcione, y cuando la bomba llene todo el sistema y llegue a cierta presión, ella se va a apagar. Si llega a cierta presión y se apaga, es una buena señal, porque significa que muy probable no hay ningún salidero, y si hay alguno es muy pequeño. Pero bueno, tengo que echar a andar la bomba, esperar a que tome presión y no siga funcionando, y luego correr a revisar todas las conexiones. No pasó nada. Resulta que no había puesto el fusible del circuito de la bomba de agua, por lo tanto claro que no va a funcionar porque no le está llegando corriente eléctrica. Ahora lo que voy a hacer es quitar la energía general de todo el sistema, colocar el fusible, volver a conectar la energía y ver si la bomba comienza a funcionar. Momento tenso otra vez. Los voy a poner a ustedes aquí. A ver y escuchar si hay algún movimiento por acá en la bomba y en las mangueras cuando yo encienda el interruptor general. Ok, me cuentan a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Hey! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oh, no. Casi me da un infarto. Sentí agua cayendo acá en el piso, por fuera, en la tierra. Si la pueden ver ahí todo mojado. Y me metí debajo de la autocaravana y digo, pero si aquí debajo no hay ningún tubo. Aquí, ¿cómo puede estar cayendo agua aquí? Miren esto. ¿Ven? La ducha está abierta al parecer. Abierta. Vamos a probar otra vez. Siento un pequeño susurro, bajitico. No sé si será aire saliendo de las tuberías que no están llenas de agua, por suerte. Si no estaría saliendo agua. Es una sospecha, pero quiero confirmarlo. Ya lo encontré. Fue rápido. Miren esto aquí. Salidero de agua. Y los anillos están apretados, que ese es un error común, que se me puede haber olvidado apretar un anillo, pero no, están apretados los dos. Entonces tengo que revisar qué le pasó a esta tubería, mirar bien. El agua está chorreando desde arriba hacia abajo y esto es la conexión detrás de la ducha. Voy a investigar. Ya está instalado y apretado una vez más. Yo sé que esta combinación de agua y electricidad no es lo ideal, pero ¿qué se podía hacer? Bueno, está seca otra vez la tubería. Voy a poner este paño aquí y abrir una vez más, conectar una vez más la electricidad, a ver qué pasa.
Ok. La llave de la cocina funciona. Y aquí ya no tenemos salidero. Se quedó todo callado. Nada por aquí, nada por allá. Todo seco. Muy bien. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya está. Al parecer no hay salidero. Voy a mirar de todos modos cada uno de los anillos, cada una de las válvulas y ahora les cuento. Ya encontré otra cosa. Ya encontré otro detalle. No puede ser, no puede ser. Hay una presilla floja. Pero bueno, no es grave. Por ahora vamos a cerrar el fregadero definitivamente y no usarlo hasta que arregle esa presilla. Continúo con la inspección. Pequeño salidero ahí, ¿lo ven? No, no lo ven, pero hay un pequeño salidero ahí. A ver qué te pasa. Tenemos un salidero que sale en la unión que hay en el acumulador de presión. Hasta ahora todos los salideros han sido en uniones con rosca. Oh, esto sigue botando. No me parece que se va a controlar así de fácil, no. Ahí va saliendo. Parece que hoy es el día de las goteras de agua porque incluso las nubes tienen goteras hoy. Está lloviendo. Voy a desarmar el acople de rosca para ponerle más cinta de teflón, a ver si se sella. Y Paquito vino a ayudarme, menos mal. Cuando diseñé todo el acueducto, dejé este tapón aquí para en caso de que quisiera drenar el sistema. Pero ahora me doy cuenta que no le puse una válvula. Entonces cuando abra el tapón va a salir toda el agua por lo menos la que hay en la tubería. El agua del tanque la puedo cerrar, la de los dos tanques. Pero no tengo una válvula que cierre todo el sistema. Por lo tanto ahora es probable que se bote agua por aquí. Que haya una inundación. Tengo que ser rápido a desconectar y a conectar. A ver. Sí, efectivamente, tremendo chorro de agua. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Oh, perdón. Tenía el tanque abierto. ¡El tanque no! Ok. ¿Quiénes creían que yo sabía algo de fontanería o de plomería? Bueno, no fue tan grave. Ya sé algunas actualizaciones que tengo que hacerle al acueducto. Ahora voy a abrir un poco de válvulas y cosas para asegurarme que toda el agua que puede salir salga, drene, y así cuando desarme eso ahí pues haya menos reguero. De todas maneras va a haber reguero. Mi madre, está botando cantidad de agua esto. Eso quiere decir que todavía no ha drenado todo lo que yo pensaba que iba a drenar. Bueno, no queda otro remedio que seguir desarmando. Ok. Ya va el desastre. Oh, wow.